Muchas gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Nuestro espacio Opiniones de hoy lunes lo hemos dedicado a analizar los temas relacionados al narcotráfico y a la evaluación de las informaciones que sobre esto mismo aparecen también desde Guatemala, dándole seguimiento al caso de la muerte de los diputados salvadoreños en ese país. Con nosotros, don Carlos Avilés, presidente de la Fundación Prevé y también presidente del Partido Información, Partido de Centro Popular. Gracias, don Carlos, por acompañarnos. Bienvenido. Me da gusto, como siempre, saludarlo y poder platicar sobre estos temas con usted. No, gracias a mí porque me invitas. El primer día de tu regreso del Congreso, te felicito. De veras, tiene que haber sido un éxito. La experiencia, los conocimientos, las relaciones que uno mantiene a nivel internacional asistiendo a un Congreso mundial sobre periodismo político, como tú lo mencionaste, para mí es un gran orgullo. De veras, te felicito en nombre mío, de mi familia. Felicito también al canal, a los técnicos, y a ti, por esa transmisión que estuviste mandando satelital, que salió perfecta como relojero. Estar preguntando al invitado aquí, y tú en Oklahoma, en Nueva York, en San Diego, haciendo problemas de diferencia de horas, y la nitidez con que transmitieron, te digo sinceramente, los jóvenes que tenés, la gente de producción, los camarógrafos, los técnicos, tú como director, ha sido un esfuerzo buenísimo. Creo que nunca se había dado ese tipo de entrevistas. Normalmente se entrevistan ambos en el extranjero, ya sea presentador como invitado. Aquí fue a la inversa. El presentador estaba fuera del país y el invitado estaba aquí y se pudo ver el profesionalismo en la transmisión. Te felicito. Pues hemos avanzado mucho, gracias, don Carlos. Y bastante la tecnología lo permite también. Pero y tus conocimientos como periodista y la logística que tenés, y la gente que tenés aquí te permitió hacer esa labor que era difícil. Y salió perfecta, de veras, te felicito. Pues al margen de eso, don Carlos, las otras cosas más importantes son realmente las que hemos conocido en el tema del narcotráfico, del crimen organizado, de lo que piensa Estados Unidos alrededor de esto, de lo que está pasando en nuestra región latinoamericana, lo que otros periodistas ven, y realmente para América Latina la preocupación es el tema narcotráfico. No hay otro que ocupe la agenda y hay muy pocas respuestas respecto al final sobre este tema. ¿Qué hacer? Y lo que estamos viendo, tomando las declaraciones últimas de la gente de Naciones Unidas, como don Antonio Luigi Mazzitelli, que dijo, los Zetas ya están, y lo confirma, en El Salvador y en la región centroamericana. Yo creo que no es por vanidad ni mucho menos, pero me imagino yo que este señor de Naciones Unidas ha de haber visto tus entrevistas de opiniones en los últimos 3 años. Exactamente lo que se ha dicho aquí. Nada nuevo. Zetas, carteles, colombianos, mexicanos han vivido, habitado, invertido, convivido, relacionado en los países de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, ¿o no? Chapo Guzmán vivió aquí, estuvo escondido aquí en su momento. Otto Herrera, Pablo Escobar venía a El Salvador. Pero que lo diga Naciones Unidas realmente tendrá un impacto como para pensar en que vamos a combatir el narcotráfico. Es que ese es el problema, Lo hemos venido denunciando, la penetración a gran escala de los carteles colombianos y mexicanos en Centroamérica, en especial en El Salvador. El Salvador es el centro de operaciones, es el centro de embodegamiento, es donde se guarda no solo dinero, sino que también la droga, es donde se invierte gran parte del capital. O sea, el problema es grave desde hace muchos años. Ahora lo están mencionando, hoy sale mencionado el tema de diputados, bueno, ya está saliendo lo que tiene que salir. Ya Naciones Unidas está mencionando que hablan de millones que se transportaban ahí, millones de droga, producto de la venta o pago de droga. ¿Cómo quedan las investigaciones de nuestras autoridades cuando se ha negado? ¿Cómo va a quedar por nuestras autoridades o las Naciones Unidas si no se comprueba qué pasó con los análisis del FBI que llegó a la escena del crimen? Hasta ahora no se ha dicho nada. El problema es demasiado grave y los americanos lo saben, pero también ellos tienen un gran problema allá, una narcopolítica en Estados Unidos. En Estados Unidos tú nunca has visto una investigación profunda hacia altos funcionarios que con el escudo de la seguridad nacional trafican droga por la Fuerza Armada Americana desde la época de Vietnam. Fue utilizada o subutilizada para transportar droga de la zona del sudeste asiático, Tailandia, Birmania y Laos. Afganistán y Pakistán, el ejército americano se ha visto involucrado en esos problemas. Los cascos azules de Naciones Unidas, en la época de la guerra del Kosovo, allá en los Balcanes, se vieron involucrados, cascos azules de Naciones Unidas, en Europa, estuvieron involucrados en una red de tráfico de heroína. Naciones Unidas, un ONUSAL,
mexicano, un Dupeirón, uno de los que estuvieron destacados de México, trabajando para las Naciones Unidas en El Salvador, no se quiso quedar con un decomiso de 3 kilitos en una carretera allá por Zacatecoluca. Pues. O sea, el problema se llama corrupción, el problema se llama impunidad. Antes de venir yo a tu programa estuve viendo el canal y estuviste entrevistando sobre el problema de los inmigrantes, el problema de las drogas, estaba Dagoberto Gutiérrez. Un audiovisual de la UCA, sí, que reprodujimos. Muy interesante, y estaba un experto colombiano. Pero el experto colombiano no va más allá en su análisis. Yo siempre he discutido y analizado y he desnudado mi país. Aquí hay impunidad, aquí hay corrupción, aquí hay narcotráfico. He dicho que existe un Estado fallido. He dicho que si las autoridades no hacen mucho nos convertimos en un narcoestado. Este experto, que yo lo escuché hablar, él habló general, pero él ni siquiera mencionó el informe, la investigación del Archivo de Seguridad Nacional del Departamento de Defensa de los Estados Unidos desde 1991, donde tenían investigado al licenciado o doctor Álvaro Uribe Vélez. Ya lo clasificaban como el narcotraficante número 82. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos lo tiene investigado. Investigación que no le hizo caso cuando Lisa Rice ni W. Bush cuando fueron presidentes. Ese tema de los narcopolíticos lo sacó la semana pasada también Felipe Calderón. Eso también te quiero tocar. Entonces, cuando tú ves que hay un informe del Departamento de Defensa de los Archivos de Seguridad Nacional de 1991, donde la revista News el 25 de marzo del 2002 lo reprodujo en Estados Unidos, Newsweek el 9 de agosto del 2004 lo volvió a reproducir, y el New York Times el 15 de marzo del 2008 lo volvió a reproducir, donde relacionan la íntima amistad entre el doctor Álvaro Uribe Vélez con Pablo Escobar Gaviria. Desde cuando él era director de aeronáutica en 1980, cuando se lanzó de candidato a alcalde de Medellín en el 83, toda esa carrera política de Álvaro Uribe Vélez estuvo detrás del cartel de Medellín, financiando, patrocinándolo, protegiéndolo. Su hermano Santiago Uribe era íntimo amigo de los hermanos Ochoa. Cuando él fue presidente de Colombia, tuvo como asesor presidencial a José Obdulio Gaviria, primo hermano de Pablo. La sociedad colombiana se lo cuestionaba. Entonces, tenés tú un presidente que está en los archivos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos como el narco número 82, porque el 79 era Pablo Escobar Gaviria. Pero el experto colombiano no me menciona eso. Tener un presidente narco y que las autoridades de Estados Unidos lo consideren narco, porque no lo estoy diciendo yo, y lo han reproducido periódicos de alta importancia en los Estados Unidos. Tuvo reuniones con comandantes paramilitares como el comandante Esteban el 31 de octubre del 2001. O sea, cuando Álvaro Uribe Vélez, yo sí le quiero mandar un mensaje a mi amigo Mauricio Funes, le da unos consejos al presidente Funes, ¿cómo hacer para que la gran empresa pague más impuestos? Esa política se dio desde la época de César Gaviria en Colombia, donde el gobierno permitió la introducción a la economía formal colombiana de dinero sucio en narcotráfico. Tenían una ventanilla en Hacienda que se le llamaba ventanilla crítica, donde iba todo el dinero de los carteles de Medellín y de Cali, para cubrir áreas como educación, salud y vivienda. Ojo, a ver, ¿cómo entiendo? Los mismos narcotraficantes daban al Estado dinero. Claro, o sea, usar el narcotráfico en función social. Ojo, señores, eso es delicado. Cuando el doctor Álvaro Uribe Vélez, que cariñosamente Pablo Escobar le llamaba doctor Barito, era una forma cariñosa